Bienvenidos a Entre Fuegos. El día de hoy estamos en un lugar icónico. Estamos en el laboratorio del chef James Booth. ¿Cómo está, chef? ¿De dónde nace esta pasión por la cocina? Desde muy pequeño, recuerdo que a los 5 años ya ayudaba a mi madre, a mi abuela a cocinar, haciendo labores sencillas como pelar las vainas de los porotos, desde las habas, a revolver las ollas, con la ayuda de cajas. Así empezó todo y obvio, o sea, con esta curiosidad de niño, solo por querer ayudar, empezó todo este tema del tema culinario. Ahora, claro, ya a los 9 años, ya recuerdo que quise incursionar por mi cuenta. Durante todo ese tiempo seguí ayudando. Pero dije, ya, es mi momento para hacer algo por mi cuenta. Y ahí hice un pay de limón, me acuerdo bien. Y, a ver, quedó horrible, yo me acuerdo muy bien. A mi familia le encantó, típico, la familia te apoya, así sucede. Pero sé que quedó horrible. Y de ahí empezó todo. Y fue a esa edad, también a los 9 años, cuando la percepción que tenía a esa edad decía que, claro, la cocina es un lugar maravilloso, para comer rico. Y yo me acuerdo, veía en la tele, en matinales. En ese tiempo había un matinal que se llamaba Cocinando con Mónica, en donde salía esta señora cocinando. Yo estaba enamorado de ella, porque decía, me encanta cómo cocinaba y los platos que hacía, muy casero. Pero ¿qué pasó? Llegó la televisión por cable a Chile, y ahí veía otros programas en el Discovery. Eran programas de chefs que salían con sus ropas, con sus gorros. Y yo veía cómo cocinaban ellos. Y ahí en los programas decían, estamos en el hotel ahí de Londres, en el hotel, no sé, de Australia. Y yo quedé impactado porque decía, a esa edad recién razoné diciendo que no tenía idea que la cocina también existía de manera profesional. Entonces cuando vi a esos uniformes y esos platos que hacían, dije, yo quiero ser como uno de ellos. Ahí le dije a mi mamá dijo, ok, esperemos que avancen los años. Pero de ahí como que ya tomé mi predecisión de seguir adelante. Y el resto es historia. Quiero darme un salto en el tiempo y llegar al punto de inflexión donde decide combinar la ciencia y la cocina. ¿Cuál fue el punto de inflexión? Desde esa edad, que tenía 9 años, o sea, además de encantarme la cocina, a mí me encantaba leer. O sea, yo aprendí a leer a muy temprana edad, a los 5 años. Y en mi casa siempre había muy buenos libros de estudio. O sea, habían enciclopedias de física, había libros de química. Y hasta el día de hoy aún no entiendo por qué. Simplemente porque mi familia no es científica. O sea, siempre me decían que le gustaba tener buenos libros, buen material para todos. Y yo los leía. Porque era la única manera de dejarme tranquilo con un libro. Y me leía todo. Y después, claro, como iba acumulando ese conocimiento, y cuando entré a estudiar la carrera a los 18 años, aprendí las técnicas, aprendí las recetas importantes, aprendí a ser un profesional dentro de la cocina. Pero claro, estaba esa parte donde seguía con esa curiosidad, porque yo desde niño hacía preguntas por todo. O sea, ¿por qué el cielo es azul? ¿Por qué la tierra es húmeda? Porque cuando llueve nos mojamos. Preguntaba de todo. Y yo siempre quería recibir la respuesta que me dejara tranquilo. No me servía el por qué sí, por qué acá. Y en la cocina me pasó eso. O sea, cuando le preguntaba a mis profesores, decían, bueno, ¿y por qué el pan crece? ¿Por qué queda dorado? ¿Por qué queda esponjoso? ¿Por qué la carne queda jugosa? Claro, eran respuestas como, mira, es que así funciona la carne, es que así sucede, así es la receta. Y el gran punto de inflexión fue cuando hice una pregunta del huevo pochado. Me recuerdo muy bien esa clase de primer semestre. A mi profesor se la hice, que le tengo mucho cariño, pero fue el gran punto de inflexión, donde pregunté por qué cuando uno hace huevos pochados, porque el profesor nos estaba enseñando, calentar el agua a 85 grados, quebrar el huevo, o sea, poner vinagre y hacer el huevo y listo. Y después había que replicarlo, pero yo pregunté por qué iba el vinagre. Y mi profesor me respondió, es porque la receta así es. Y si no lo colocas no te va a funcionar. Entonces esa respuesta no me dejó para nada conforme. No me decepcioné mi profesor, es muy buen profesor, pero no quedé conforme con la respuesta. Entonces terminé la clase y después dije, no me puedo quedar con esto. Y me leí toda la biblioteca y de la universidad, investigué todos los libros y ahí me di cuenta que, claro, los libros de cocina son principalmente libros de recetas, donde ninguno me hacía una respuesta que yo buscara. Y en esa, obviamente, en esa incertidumbre, ahí empecé a recordar los libros de química que había leído. Y en el libro de química encontré la respuesta. Pero no la respuesta literal diciéndome que el vinagre va en los huevos por esto. Me hablaba de interacciones ácidas, de entornos acuosos, de estas reacciones físico-químicas entre el hidrógeno, entre las proteínas. Y ahí empecé a relacionar todo. Decía, claro, la acidez es el vinagre, las proteínas es el huevo, entorno acuoso es el agua. Y entonces ahí me hizo sentido todo eso. Experimenté después, hice un huevo con vinagre, uno sin vinagre, y ambos funcionaron. Pero me di cuenta que, claro, el huevo con vinagre se cocinó más rápido y quedó mejor forma y mucho más redondo. El otro huevo quedó como un tumor. Entonces ahí donde dije, ahí por ese motivo va el vinagre, porque acelera la coagulación de las proteínas. Y fue una deducción personal. Entonces esa pequeña deducción personal me motivó tanto que dije, a esto me quiero dedicar, esto quiero entender, la cocina desde el porqué. Y recién en ese momento me di cuenta que la ciencia me da las respuestas. En un libro de física, en un libro de química, en un libro de biología, porque la ciencia te habla de manera objetiva. Te dice, son estas las moléculas, son estas las reacciones, son estos los sucesos, estas son las sustancias que intervienen. Entonces
me di cuenta que eso me satisfacía a mi mente inquieta y curiosa. Y ahí me propuse estudiarlo todo, pero seguí muy ligado al mundo de la cocina y eso es lo importante. Después de egresar, seguí trabajando en hoteles y restaurantes, pero siempre estudiando, y eso es lo importante. Y después ya de trabajar 20 años en el rubro, ya a esto estoy dedicado, como a la parte de la gastronomía científica. La gastronomía en cierto ámbito antiguamente no se le da como esta combinación o esta comparación como por ejemplo con la medicina, que también tiene diversas especialidades. Por eso me quiero ir a tus hitos, a tu subdesarrollo, a esa experiencia tanto en cocina como en los estudios, como en Hong Kong, como en Harvard. Quiero combinar todo esto y que encuentren las diferencias culturales en cómo se vive la ciencia y la cocina en estos distintos países. Después de terminar la carrera, ahí estudié en INACAP 4 años. Después tuve la oportunidad de irme a Francia. Y claro, o sea, en Francia el acceso a la información era otra. Ahí conocí, o sea, yo ya conocía a un autor al cual admiraba mucho, Hervé Dix, y cuando estuve en Francia tuve la oportunidad de comprarme todos sus libros. Y claro, él ha escrito muchos libros de las reacciones físico-químicas dentro de la cocina. Fue uno de los primeros científicos que dijo, nadie está hablando de eso, y esto fue en los años 80. Entonces hasta el día de hoy lo sigo admirando. O sea, es un buen amigo mío hasta el día de hoy, pero en ese momento lo admiraba mucho y me compré todos sus libros. Entonces ese fue el gran acercamiento de una manera más profesional. O sea, leyéndome toda esa lectura que era de especialidad, porque antes leía libros de ingeniería alimentaria, libros de química, que eran de general. O sea, los de ingeniería alimentaria se acercaban mucho a lo que yo quería. Pero fue gracias a los libros de él y pues, libros de Harold McGee o de Pere Castells que me daban esas respuestas porque lo ligaban al mundo culinario. Entonces ahí empezó esta gran afición. Y todos esos años que estuve, bueno, en lo que trabajé en Francia y lo que trabajé en otros países como España, también como Alemania, como Tailandia, como Hong Kong, que fue la ruta de un chef, o sea, trabajando en cocinas, haciendo eventos, trabajando en hoteles y restaurantes, pero siempre estudiando. O sea, siempre iba con los libros a sacar toda esta información. No había un gran acceso a internet como hoy en día, porque hoy en día preguntas y te sale casi todo. Antes era un poco más difícil, no había información de especialidad. Y hoy, o sea, me daba cuenta que seguía aprendiendo. Experimentaba también por mi cuenta. O sea, si leía un libro diciendo que esto con esto logra esto y gracias a esto funcionaba esto, lo empecé a experimentar. Algunos experimentos me daba cuenta que no funcionaban, y no por el hecho que estaban mal explicados o mal realizados, sino simplemente no iban al contexto que yo aplicaba. Y eso no me desmotivaba. Entonces ahí uno empieza a aprender que nada es absoluto en la cocina y nada es absoluto en la ciencia. Siempre hay un momento para pensarlo. Pero pues claro, con el paso de los años y ya tomando responsabilidad en cargos en lugares importantes, claro, me daba la oportunidad y me daba también los contactos para tomar cursos más serios, como decía. Porque claro, durante toda esa época hice un magíster ahí en pedagogía, porque me daba cuenta que me encantaba enseñar. Entonces decía que si voy a enseñar bien, quiero aprender bien las bases. Y antes de enseñar lo pensé muy a la francesa, porque los franceses para educar, sobre todo si tú quieres ser profesor de cocina, te exigen mínimo 10 años en un cargo culinario, o sea, ya sea de chef de partie para arriba. Y logré esa meta, o sea, esa meta personal, porque me ofrecían cargos de ser profesor, pero no quería. Yo decía, hasta que tenga la confianza en mí que sé suficiente y tengo la humildad suficiente para enseñar, lo iba a hacer. Y obvio, entonces se me dio la primera oportunidad. Con esa primera oportunidad, a la par tomé este magíster en pedagogía. Pero claro, después se empezaron a presentar otras oportunidades porque quería oficializar un poco o ser más objetivo este conocimiento científico que iba acumulando. Y obvio, ya hice, gracias a un contacto que Pere Castells me dijo que se estaba haciendo este curso en Harvard y me invitó. Y dije, vamos. O sea, claro, por fortuna fui becado en parte, entonces, porque es una casa de estudios cara. Y fue una gran experiencia, porque lo interesante es que el curso estaba diseñado para científicos, no estaba diseñado para cocineros, porque se llamaba Ciencias de las Alimentaciones y de la Materia Blanda. Y eso, claro, desde el punto de vista culinario, como que me dice, ¿qué tiene que ver con la cocina? Alimentación, claro, pero ¿y lo otro, materia blanda? ¿Qué es eso? Y ahí empecé a entender cómo la física denominaba a la comida, se denomina materia blanda. Entonces, un tema bien interesante. Y ahí lo bueno que como cocinero, el único cocinero que estaba en ese grupo, que habían ingenieros, habían químicos, daban mis opiniones, todo lo relacionado al mundo gastronómico. Entonces fue una relación muy entretenida, porque claro, un físico hablaba obviamente de las interacciones, de los fluidos, de las conductividades de calor, un químico te hablaba de las moléculas, de qué reacción ocurrían. Y yo decía, pero si eso pasa cuando colocas una carne en el horno, ¿se entiende? Entonces fue un diálogo súper entretenido. Y claro,
salí con ese diplomado, después quería más, me hablaron de la Universidad de Hong Kong, para allá fuimos, ese fue mitad virtual y mitad presencial, y ese estaba más orientado a los ingenieros alimentarios, pero el curso se llamaba Ciencias de la Gastronomía. Entonces yo también cuando leí y con que dijera Ciencia de la Gastronomía lo tomé y listo. Pero obvio, o sea, lo curioso es que también en ese curso ningún cocinero, nadie ligado al mundo gastronómico, solo químicos, solo biólogos o científicos. Me acuerdo había un científico que, claro, estudiaba la biotecnología y otro era un tecnólogo médico, y decían que lo tomaban porque les llamaba mucho la atención como conocimiento de la cocina de otra manera. Y también tomé el curso, se hablaba de reacciones y yo decía, pero es lo que ocurre al derretir un chocolate. O nosotros hacemos eso, pero no sé, apanando y friendo y congelando. Entonces, a todo le da un sentido culinario. Y siento que también fue muy buena la experiencia ahí. Y en el fondo, el tener la respuesta de la parte científica, diciendo, oye, qué interesante. Primero, yo aprendí muchísimo de ellos. O sea, fue una experiencia brutal. También yo siento que ellos aprendieron de mí porque un cocinero dentro de ese selecto equipo, de ese selecto grupo de estudiantes, pudieron aprender esta otra vereda. Entonces ya terminando eso, yo dije, o sea, está cada vez más motivado con esto. Entonces, el día de hoy ya estoy dedicado a esto, pero siento que, claro, esos dos cursos fueron grandes motivadores. Aprendí mucho, sí, aprendí muchísimo. Pero, claro, siento que no fueron los grandes determinantes para que ser quien soy hoy en día. Pero insisto, yo creo que alguien te valide de esta manera, y también que tal vez, tampoco quiero decir que fue el primer cocinero en hacer estas cosas como tomar cursos científicos. Hay muchos cocineros que lo hacen y total mi admiración, mis grandes felicitaciones a ello, pero tomé esta decisión solamente para tener este respaldo y tener otras experiencias, porque también me abrió más la mente para saber cómo poder enseñar, cómo ese pragmatismo de la ciencia lo podía acercar de otra manera al mundo culinario. Y eso sucedió. Y aquí estamos el día de hoy. ¿Has logrado traspasar fronteras, conocimientos y llegar a la persona que finalmente no está en una industria como tal, pero sí logra entender el concepto de la ciencia en la cocina? ¿Cómo logras traducir conceptos complejos en lenguajes accesibles y además que es entretenido, ya que estás insertado también en redes sociales y tiene que haber una combinación? ¿Cómo logras esto? O sea, ¿qué empezó a pasar? Era el año 2006. Ahí ya había egresado, ya estaba viviendo en Francia. ¿Y qué pasaba? Claro, en esos momentos trabajaba en otros lugares, yo en otros hoteles y restaurantes, y todo este conocimiento que iba aprendiendo del mundo científico se lo enseñaba a mis colegas, a mis alumnos en práctica, a mis trabajadores. Me dicen, qué entretenido. O sea, porque claro, tú recibes a alguien como en práctica, le enseñas, mira, que hay que hacerlo de esta manera, esta manera, esta manera. Y aparte de decirle, lo tienes que hacer de esta manera, decía, y esto ocurre por esto. O tomas este huevo, le añades sal, la proteína se va a desnaturalizar de otra manera y te va a lograr un huevo más jugoso. Uy, qué interesante, me decían. Entonces ahí se fue como la primera respuesta diciendo que había interés. ¿Qué empezó a pasar? Claro, o sea, también tenía detractores. No detractores diciendo como que es estúpido lo que haces. No. Sino decían que no era relevante. Porque al final del día cocinar es cocinar. Simplemente se trata de preparar platos que queden deliciosos y eso es lo que importa. Entonces, claro, esa parte del conocimiento como que no atraía a mucha gente. Yo decía, no me importa, esto es para mí. Al principio, algunos podrían decir que fui egoísta, no sé, pero yo hacía estas cosas porque a mí me gustaban. Era un hobby personal. Y claro, lo buscaba compartir con otras personas porque, soy sincero, o sea, era tanto el conocimiento que acumulaba en la cabeza que me dolía. Y tenía que entregarlo. Entonces, lo empecé a entregar, a algunos colegas les encantaba, a otros colegas no les llamaba la atención y otros colegas simplemente decían, quédate callado. Entonces, ¿qué decisión tomé? Bueno, ya en esa época, claro, no habían redes sociales como hoy en día, pero empezaron a salir los blogs. O sea, la posibilidad de que uno tuviera su propia página web, tener tu propio portal para subir tus cosas, tus historias. Y empecé con eso. Pero obvio, yo siempre he tenido este reflejo de que antes de hacer algo me gusta como investigar un poco, como una investigación de mercado, podemos decir. Y si tú colocabas en ese tiempo en los buscadores blogs de gastronomía, encontrabas, claro, muchos blogs, pero eran todos blogs de recetas. No sé, eran recetas de pasteles, de tortas, de panes, de cocina española. Y claro, eran blogs muy interesantes, muy llamativos. Pero yo decía, pero es que nadie está explicando las cosas como a mí me gustaría. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Claro, ahí subí este blog, se llama el blog Einchef, en el año 2006, y a la gente le encantó, porque decía, oye, qué interesante lo que comenta, porque yo en ese momento no le llamé ciencia y cocina, con el eslogan de ahora, sino se llamaba conocimiento culinario, y en ese conocimiento culinario había historia, había ciencias, había obviamente química, explicaba mitos, y a la gente le encantaba bastante, entonces fue una muy buena experiencia. Y el blog empezó a crecer, y después ¿qué empecé a hacer? Me empecé a adaptar a las plataformas que iban llegando. Llegó YouTube en ese momento, abrí un canal, después lo cerré porque me dio un poco de cringe. Pero fue la primera experiencia que tuve con los videos.
Ahora, claro, hoy en día abrí otro nuevamente y ya está mucho mejor formalizado. Pero también ingresé a Facebook en esa época y me iba adaptando. Y claro, al principio lo usaba como un usuario normal, yo diciendo aquí estoy, no sé, en Francia, aquí estoy en Estados Unidos, aquí estoy cocinando, como un usuario más de las redes. Pero después empecé y dije, pero ¿qué tal si lo que hacía en el blog lo empiezo a compartir acá? Y hoy había que adaptarse un poco, que los blogs escribías grandes testamentos. En las redes como Facebook en ese momento tú colocabas una foto y una información. Entonces yo subía un plato y decía, este es un plato que realicé, utilicé estas técnicas y estas reacciones ocurrieron porque gracias a esta reacción sucedía esto. Y a la gente le empezó a gustar, claro, me pedían más, me pedían más, me pedían más. Después llegó Instagram. Instagram es como un Facebook, pero ya mucho más resumido, que era más foto, entonces la foto tenía que ser llamativa. Entonces eso empezó a pasar. Me empecé a adaptar a las plataformas, pero llevando este mensaje. Y eso lo hacía por un hobby, porque decía que porque ahí, gracias a las redes, recibía mucha respuesta del público diciendo que le encantaba esta información. Pero yo creo que ¿dónde fue el gran detonante donde la gente entendió esto que yo hacía? La manera en que explicaba. Porque después, cuando empezó a popularizarse el formato video, claro, empecé a hacer videos. Porque antes eran todo infografías o eran fotos con información. Y la gente no entendía, pero cuando empecé a hacer videos, la gente lo entendió aún más. Y me decían, y yo, todo lo que entregaba, mi foco era el profesional. Mi foco era el estudiante de gastronomía, porque yo decía, esta información siento que es valioso para el mundo estudiantil y para el mundo profesional. Porque yo quería hacer un aporte para el rubro gastronómico. Pero cuando empecé a hacer los videos con enfoque al profesional, la manera que lo explicaba todas estas reacciones físico-químicas de una manera tan sencilla que la gente lo empezó a entender, pero la gente también de casa. El cocinero aficionado, la que hornea solo los fines de semana, la que le gusta cocinar por placer o el que le encanta solo comer, un buen foodie. Ellos empezaron a entender mi lenguaje y me dijeron, oye, qué interesante, yo soy cocinera a casa, llevo 30 años cocinando de la misma manera y jamás me había preguntado esto o jamás me cuestioné por qué pasaba esto. Y empecé a recibir todo ese feedback. Entonces, por eso hoy en día en las redes es como la mitad de mi público, claro, profesional estudiantil, y la otra mitad es gente de casa, aficionadas que les encanta la cocina o les encanta comer y tienen espacio para la curiosidad de entender el porqué de su comida. Y así sucedió. O sea, esa es como esta historia bien resumida de lo que hemos logrado el día de hoy. Al intentar cambiar percepciones tanto quizá en el pasado, en el presente, en cocina, en redes, probablemente hubieron momentos como cuando me mencionó anteriormente que le decían cállate o no le dan la importancia o relevancia que merece. ¿Te sentiste incomprendido en algún momento? Yo creo que a todos siempre en cualquier carrera van a haber estos momentos de frustración. O sea, claro, en el caso de una cocina, trabajar tantas horas, estresarte, trabajar 16 horas, una semana de corrido, 16 horas, y llegan los clientes, no tienen los productos. O sea, frustraciones en el mundo gastronómico siempre van a haber, y claro, cada vez nos volvemos más resilientes o más resistentes a eso, porque empiezas a entender cómo funciona el rubro, entonces ya sabes cómo adelantarte a los hechos. Pero claro, desde el punto de esta vereda de la gastronomía científica, claro, o sea, al principio era muy incomprendida. Y yo también, o sea, soy honesto, porque al principio yo decía, me encantan las reacciones, me encantan las moléculas, pero tampoco tenía como un mensaje centrado diciendo, esto es la gastronomía científica. Yo solo era un cocinero fanático de los estudios y fanático en comprender por qué las cosas. Entonces, cuando yo decía también a mis colegas, a mis trabajadores o a mis alumnos, les decía, mira, cuando cocino pasa esto, cuando cocino una carne ocurre esta reacción, estas son las moléculas que intervienen. Cada uno me decían que entretenido, pero la gran mayoría me decía, ya, qué interesante, pero ¿para qué? O sea, ¿por qué explicas eso si aquí es cocinar nomás? Claro, porque yo hacía todas esas explicaciones mientras estaba cortando en la tabla. Entonces, siempre, ¿para qué explicar estas cosas? Si aquí hay que cocinar rico, cocinar bien, tienes que ser higiénico, claro, todos los estándares de una cocina como tiene que ser, pero siempre la respuesta era como, no. Y sobre todo esto también venía de la generación, llámese la más antigua, o sea, de los grandes chefs de experiencia, que claro, construyeron un poco también en ese momento estaba en Chile, entonces hablando como los grandes fuertes de la cocina chilena en ese momento. Pero me decían, ¿pero para qué todas esas cosas? Y que quede rico, que quede bueno, potenciemos el producto y eso, no hablé de esas estupideces, muchos me decían. Y claro, o sea, al principio era frustrante, obvio,
pero tampoco me deprimía. Yo decía, ya, ok, yo siempre fui muy obediente, pero yo siempre como cuando me decían eso, yo decía, me da lo mismo, yo me siento feliz. Porque insisto, era una satisfacción personal el entender el porqué. Y que otros lo comprendieran también me gustaba, pero cuando otros no lo entendían o no querían entenderlo, o simplemente no querían escucharlo, decía, bueno, ahí cada uno con lo suyo, yo voy a decir con lo mío. Porque yo estaba extremadamente convencido de que este conocimiento era valioso. Pero claro, esto fue una larga cruzada, podemos decir, que me tomó muchos años. O sea, siento que recién, después de 10 años, promulgando, divulgando, hablando de esto, haciendo clases, recién se comprendió. Y estoy hablando hace unos 5 años aproximadamente, desde que ya más o menos oficialicé este concepto o sea, pude oficializar y que la gente comprendiera lo que es la gastronomía científica. La gastronomía científica no es algo que yo inventé, es una disciplina que ya existe y ya existe por la academia. Y yo simplemente era un actor más dentro de eso, en donde quería que se comprendiera y sobre todo, y ojalá ese conocimiento fuera aprovechado por el rubro gastronómico, por los estudiantes, por quienes estudiaban esto. Y decía, a mí me hubiera encantado aprender todo esto mientras yo estudiaba, porque siento que más allá de cocinar más fácil o cocinar mejor, le daba el porqué a las respuestas y gracias a esas respuestas o a ese conocimiento te permite encontrar soluciones, porque hoy en día el rubro gastronómico necesita muchas soluciones, ideas para conservar mejor tus platos, incorporar tecnología para mejorar los procesos, la eficiencia, la higiene, la tecnología, todo eso siento que la ciencia es un buen camino para comprenderlo y entenderlo mejor. En redes sociales hay que tener impacto y dejar un mensaje para que la persona también primero te comprenda y quiera seguir viendo lo que uno hace. ¿Qué tipo de impacto esperas tener en tu audiencia? El impacto que busco es que se comprenda la cocina desde esta vereda científica, porque claro, las redes sociales encuentras todo tipo de creadores de contenido que comparten recetas, que comparten datos culinarios, y eso está bien. Siento que también eso también ha fortalecido el rubro y la gente valora más el rubro. Pero desde que empecé las redes sociales, yo siempre lo vi como una plataforma educativa, donde uno podía entregar una información, un aprendizaje. Porque claro, las redes sociales son para el ocio, para entretenerse un rato, para adquirir información, pero yo siempre las voy a usar para este tema educativo. Y claro, o sea, hoy en día en las redes sociales es esta especie de como de selva donde muchos compiten porque tus clientes son los seguidores en el fondo, o los potenciales seguidores, y todos quieren competir por abarcar la mayor gran mayoría, vean mi video viral, este video más chistoso, más humorístico, todos tienen sus maneras. Y desde mi punto de vista, claro, o sea, yo solo uso los recursos que conozco y entiendo y domino, o sea, la gastronomía científica y el llevar un buen mensaje y sobre todo simplificar la información para que sea mejor comprendida. Entonces, en el fondo, para hacer este impacto, yo siempre he tenido este pensamiento de que si tú quieres destacar en las redes, que tu mensaje sea escuchado y comprendido, tienes que ver la manera de entregar esta información, pero de una manera diferente a cómo lo hace el resto. Porque insisto, o sea, si investigamos las redes sociales y buscas cocina, casi todo hace las mismas recetas. Uno lo hará de una manera diferente, uno lo hará, no sé, vestido de algo. Entonces, todos intentan darle su sello. Y está bien. Uno solo carne, otro solo pastelería, otro solo vegetales, y otro solo cocina en sus países. Y está bien. Pero, y a los que le va bien son los que lo hacen diferente, de una manera que sea como atractiva a su público. Y en mi caso, la diferenciación lo he buscado de esta manera educativa, que sea entretenida. En este concepto denominado edutainment, en donde tú educas y entretienes al mismo tiempo. Porque eso fue una de las cosas que aprendí en pedagogía, que todos aprendemos de manera diferente. Y eso es importante, cuando tú enseñas algo, busca que un público general te entienda, pero la comprensión es muy diferente dependiendo de la persona. Entonces, por eso me gusta a mí usar estos recursos más audiovisuales, gráficos, para que se entienda, porque si te hablo de una reacción físico-química, solo con palabras, no me vas a entender. Pero si toda esa información la canalizo en un alimento, los alimentos son cosas que la gente comprende. O sea, desde una sencilla persona de hogar hasta un oficinista, pasando por todas las profesiones y expertices. Todos comprendemos los alimentos, porque los alimentos son esenciales para la vida. Y en general, a la gran mayoría de la población le gusta comer por placer, porque comer es entretenido, comer es rico, es delicioso y nos da placer. Entonces, en base a eso, yo digo, yo quiero explicar por qué esas cosas. Y una vez más, como busqué ser diferente al resto, lo logré de esta manera con este mecanismo que una vez más, también la red es ensayo y error. Tú tienes que hacer las cosas de una manera, si no tienes respuesta, lo haces de otra manera. Y así se fue dando y cada vez fue mejor que lo otro y hoy en día está en este modelo de videos dinámicos, entretenidos, directos, donde a la gente les gusta y les enseño un dato. Pero lo importante es que desde la vereda científica, también cada vez que enseño algo, yo digo,
Yo estoy enseñando algo, no te estoy imponiendo ningún conocimiento. Porque lamentablemente a veces pasa eso en el mundo culinario, donde muchos dicen, no, que esta es la única manera de hacer esta receta. No, que si quieres hacer el pan, solo puedes hacerlo de esta manera. O esta es la receta perfecta. Y siento que esa manera de decir, explicar la cocina, siento que no es la adecuada. Creo que hoy en día a la gente le gustan estas palabras como secretos, perfecto, porque es lo que la gente busca, diciendo cuál es el secreto para hacer la mejor carne, cuál es el truco para lograr tu mejor torta. Y desde la verdad científica es que no hay nada. No hay trucos, no hay secretos, son solo técnicas y maneras de hacer las cosas, simplemente. Entonces yo por eso intento competir un poco sin criticarlo y enseñarlo de una manera en donde yo digo, yo lo enseño de esta manera, pero es una información que te entrego. Y cuando tú recibes esa información, decides si hacerla o no. Porque la ciencia, como dije antes, no busca que algo sea absoluto. Puedes decir, esta es la única manera de hacer esta técnica, esta es la única manera en que esto te va a quedar bien. Eso es absolutismo. Y yo no busco eso. Porque lo que más busco es enseñar algo y también la gente, además de que agradezco mucho los mensajes y la buena recepción y los buenos comentarios, pero también me encanta cuando ellos enseñan su manera. Le dicen, ¡oh, qué genial! Mira, yo lo hago de esta manera, yo hago el pie de esta manera, yo cuando limpio lo hago de esta manera. Porque así se arma una red de conocimiento y donde todos podemos compartir. Entonces, armar esa comunidad, que es una comunidad muy respetuosa, y eso es lo importante. Haters siempre van a haber, pero en general son todos muy respetuosos en mis comunidades. Es lo que más agradezco y lo que siento uno de los grandes hitos que he formado, que se ha dado con el tiempo. Pero solo desde la vereda del respeto, diciendo que soy alguien que enseña, tengo la humildad para enseñar y también quiero escucharlos a ustedes. Entonces se ha dado esto y una vez más agradecido de la oportunidad que me ha dado las redes sociales. Y yo hasta que obviamente las redes sociales sigan vigentes, las seguiré utilizando como plataforma educativa. Me gustaría que definas la ciencia culinaria en breves palabras. Bueno, la ciencia se define como conocimiento y también se define como ampliar. Entonces, si tú aprendes algo nuevo, es ciencia. Entonces, la ciencia de la cocina o la ciencia culinaria se trata de entender el por qué haces esa cocina, para quién, por qué y cómo. Entonces, claro, tú dices cocino para esta persona o para este otro. Pero desde el punto de vista científico se une mucho a lo biológico, físico y químico. Entonces, ¿qué significa? La ciencia culinaria o la gastronomía científica se trata de entender el porqué de la cocina y sus reacciones y cómo con ese conocimiento lo podemos utilizar ya sea para lograr mejores alimentos, alimentos más seguros o buscar soluciones culinarias. Pero tú para lograr buscar una solución o comprender eso tienes que entender cómo funciona el alimento. Partiendo porque los alimentos son sustancias químicas que reaccionan de manera físico-química. El tema es todo eso. Eso en sí, en su esencia, es la gastronomía científica, entender el porqué de la cocina a través del conocimiento científico. Quiero remontarme a 2023, el lanzamiento de tu libro. ¿Qué te motivó a escribir este libro? Y además, después de eso, ¿qué proyectos nuevos se vienen? Yo gran parte de este conocimiento que tengo se lo debo mucho a los libros. Además de tener una buena biblioteca donde hay buenos libros de cocina, de técnicas, pero también hay muchos libros científicos. Y lo bueno es que con el pasar de los años hay otros actores o autores científicos que han sacado sus libros hablando de ciencia en la cocina. Y eso claramente ha sido muy interesante y esta experiencia me ha permitido conocer muchos autores, muchos científicos que dedican su conocimiento biológico, físico, químico a explicar la cocina. Y claro, un libro es la mejor manera de entender eso, porque yo leo muchos libros, pero también leo muchos papers, muchos estudios, muchas publicaciones de revistas científicas, claro, de estos temas de interés, que son química, física y sobre todo ingeniería alimentaria. Y obvio, pero siempre que leía estos libros, yo decía, mira, muy interesante, o sea, autores como Hermedis o Harold McGee, hablan de estos temas muy interesantes, pero también entendía que eran temas complejos. ¿Por qué motivo? Porque un científico va a hablar en su lenguaje, con su vocabulario, con sus tecnicismos, y eso está bien. Entonces yo a veces leía esos libros y no los entendía, o entendía muy poco. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Leerlo 2 veces. O sea, el libro de Harold McGee, que eran más de 1100 páginas, lo leí 2 veces, y recién a la segunda lo entendí un poco más, teniendo mis notas, todo el asunto así. Y claro, me daba cuenta que su vocabulario era muy técnico. Y lo otro importante, sus libros no lo escribían dirigiéndolos a un cocinero. Lo escribían dirigiéndose, claro, a un lector muy curioso, pero un lector curioso con ciertos conocimientos, o sea, con conocimientos científicos que entendieran un poco las cosas. Entonces, con el pasar del año, yo siempre empecé a tener este anhelo diciendo, me encantaría escribir mi propio libro, en donde hablara de este tipo de cosas, pero me dirigiera a lo que yo buscaba, al cocinero profesional en ese momento. Y claro, pasaron los años. Y recién en el año 2022, ahí ya me dije a mí mismo, creo que ya tengo suficiente, porque ahí ya era alguien en las redes,
ya me conocían mucho por eso. Entonces yo dije ahí, creo que es un buen momento para hacer el proyecto del libro. Y claro, tuve mucho tiempo pensando en la idea. O sea, en verdad fue en 2021 que dije esto. Y recién en 2022 terminé de cuajar la idea. O sea, fue un año completo para decir, este es el libro que quiero hacer. Porque estaba tirando ideas diciendo lo quiero hacer así, de esta manera. Y claro, y después ya cuando dije, lo voy a hacer y ya tenía casi listo el proyecto, armé un equipo, porque quería hacer un libro a mi estilo y de una manera que fuera entretenida y interactiva. Entonces me basaba de otros libros y yo decía, no quiero que mi libro sea como los libros actuales, donde son puro texto. Yo quería que lo abriera un cocinero y no se asustara. Porque si un cocinero abre un libro y ve puro texto, lo cierra. Al cocinero le gusta la imagen, le gusta la receta. Y hay que entender, porque así funciona la mente culinaria. Somos muy artísticos y muy espontáneos, pero también cada información la terminamos traspasando a un plato. O sea, si me empieza a hablar de ingredientes, a cualquier cocinero al tiro empieza a armar receta diciendo así lo voy a montar, así lo voy a hacer, así funciona y así de dinámica en la mente de un cocinero. Entonces, claro, dije, quiero hacer el libro de esta manera. En ese momento claro, tomé un pequeño riesgo porque fue un proyecto personal, pero donde fue totalmente independiente. O sea, no le pedí ayuda a ninguna casa editorial. Hablé con alguna, pero no me gustaba ninguno la propuesta de esto, porque yo quería que el proyecto fuera mío, yo ser el dueño de mi obra, y claro, yo tener también la decisión de hacerlo como estimaba que era conveniente. Pero obvio, también necesitaba un buen equipo, así que trabajé con una editora, un diagramador, fotógrafa, lo que uno necesita para hacer un libro. Yo solo soy bueno escribiendo, no soy bueno haciendo libros. Y claro, salió el primer libro el año 2023, en agosto de 2023, y claro, o sea, fue un largo trabajo, pero dio sus frutos. O sea, un libro fue un hit, un lanzamiento muy bueno. Tuve la oportunidad de venderlo en el extranjero, gracias a plataformas como Amazon o Busca Libre. El libro fue un bestseller en el Amazon mucho tiempo. O sea, se han vendido decenas de miles de copias. Entonces, eso me tiene muy contento, porque se entendió lo que quería. Y el libro también, como mis redes, habla de la ciencia de la cocina, pero para todo público. No requiere ser ni experto, no necesita ser una persona experta, solo con que tenga la curiosidad de abrir el libro, te lo voy a explicar todo, desde los inicios de la ciencia hasta lo un poco más avanzado. Y hablando de proyectos, cuando escribí ese primer libro, era un proyecto como oculto que tenía, porque el primer libro, en el formato que lo hice, lo pensé diciendo, a mí me gustaría hacer una enciclopedia de esto, o sea, como tomos. Y claro, lo diseñamos de esa manera. Entonces la gracia es que cuando muchas personas leyeron el primer libro me decían, genial, quiero más, tengo ganas de más. Y creo que se logró eso, porque la gente tenía más ganas de aprender y ver otras cosas. Entonces el próximo proyecto ahora, o sea, el gran proyecto futuro, es armar una enciclopedia de todo esto. ¿Qué significa? O sea, el tomo 1, que es el que muchas personas tienen, es el libro número 1 que te habla de las bases de la ciencia de la cocina en todas las áreas, área dulce, área salada. Y ya después los otros tomos, que van a ser iguales, en colores diferentes, quiero que sean libros de especialidad. Porque la cocina no es solo una cocina, es una gran cocina que tiene muchas ramas y especialidades diferentes. Y el segundo libro, que ya está en proyecto ahora, y si va todo bien se lanza el próximo año 2026, se va a llamar, claro, esto es ciencia y cocina, pero versión pastelería. O sea, va a ser un libro solamente pastelería, y claro, todo lo que aprendí en el primer libro, va a ser un libro similar, pero con mucho más conocimiento, mucho más nutrido, muchas más imágenes, mucho más experimento, claro, porque, o sea, también la gente te pide eso. Y también, viendo los libros que existen afuera, yo digo, no existe ninguno de esta manera. Porque en el fondo, y eso se me olvidó mencionar antes, ¿por qué quise hacer el libro de esta manera? El primer libro y los próximos que haga. Porque siento que son los primeros libros que son escritos por un cocinero que te habla de ciencia para que otros cocineros puedan aprender, ya sea cocineros aficionados o expertos. Pero ese es el fin y creo que se ha logrado y la comunidad científica ha agradecido mucho mi libro y eso también me tiene muy motivado. Entonces por eso dije vamos a hacer el segundo proyecto, 2026 estaría edición pastelería. Atención pastelero, Tori, quiero hablar de tu rol en la FAO. ¿Cómo se combina la ciencia y la cocina? Bueno, la FAO, entendamos que este organismo para la agricultura y la alimentación. Y claro, cuando me llamaron fue una gran sorpresa porque yo en todas estas congresos que iba alrededor del mundo, donde habían grandes exponentes, también yo tenía la oportunidad de exponer, siempre había gente que
de la FAO o trabajó con la FAO. Y yo ya sabía lo que era la FAO, pero después, gracias a estos ponentes con los cuales hablaba, empecé a entender más el rol de la FAO, o sea, desde otro punto de vista. Y claro, o sea, velan por la alimentación, velan por la sostenibilidad, una seguridad alimentaria desde el punto de vista que todas las personas tengan alimento, porque está la inocuidad, que es la higiene, obviamente la prevención de intoxicación, enfermedad, etcétera. Pero la seguridad alimentaria te habla de que tengas alimentos disponibles. Y claro, la FAO vela por eso, trabaja mucho con entidades gubernamentales alrededor del mundo, con empresas privadas también para desarrollar estos proyectos. Y lo encontraba muy interesante, pero en ese momento, en esos años yo decía, bueno, ¿y por qué la FAO trabaja con agricultores, trabaja con, no sé, cientistas políticos, con, no sé, arquitectos, con nutricionistas? Pero ¿por qué no trabajan cocineros? ¿Por qué cocineros no lo apoyan? Y me decían, mira, no sé, porque no me dan una respuesta que yo buscaba en ese momento. Y así fue con el pasar de los años. Y no sé, tal vez escucharon mis plegarias, pero hoy en día la FAO tiene como reclutado un equipo de cocineros alrededor del mundo que hablan de eso. Y uno de esos tengo la fortuna de ser yo, representando acá a esta parte más latinoamericana. Que lo bueno, también hay grandes exponentes latinoamericanos que velan por la cocina indígena o las cocinas amazónicas y hacen un muy buen trabajo. Pero en el fondo lo que estoy apoyando en la FAO es a divulgar esta información. Porque hay que comprender, claro, la alimentación es importante para todos. Antes dije que comer es un placer, pero también necesitamos alimentarnos porque es esencial nutrirse, es fundamental para que nuestro organismo viva. Sin alimentos no podemos vivir, y sobre todo necesitamos alimentos que sean seguros, inocuos, nutritivos y demás. Y claro, la sostenibilidad es importante porque más que nada todo alimento tiene un impacto. Independiente de lo que comas, el alimento tiene que ser seguro consumo. Entonces ya al encender un fuego ya es un impacto, ya estás contaminando lo quieras o no. Entonces el trabajo que estamos haciendo con la FAO, además de divulgar esta información y sobre todo ligarlo mucho al mundo gastronómico, porque el mundo gastronómico es un gran actor y pueden ser grandes expositores para traspasar la sostenibilidad hacia todas las personas, sin olvidar lo que la gastronomía quieres que tenga la experiencia del placer a comer. Así que si voy a tu restaurante y además de comer rico, también estoy sabiendo que estás haciendo acciones sostenibles como evitar el food waste, hacer acciones de reciclaje de alimentos y de utensilios, limitar el uso de elementos que no sean reciclables, usando buena tecnología donde consumes menos recursos hídricos o eléctricos, todo ese tipo de cosas, porque al final es la sumatoria de todos lo que van a hacer este gran impacto. Pero también insisto, la sostenibilidad hay que llevarla con información verídica. Entonces, eso es lo que estamos haciendo con la FAO, entonces siento que es un muy buen trabajo y que es bueno que una entidad global valore y aprecie tu trabajo como comunicador, primero, pero también como divulgador científico culinario. Entonces ha sido una muy buena relación y hasta el día de hoy seguimos trabajando, sobre todo para llevar este tipo de conocimientos hacia todas las personas, porque todas las personas podemos participar, ser responsables de esto, pero con que tengamos la conciencia de esto, ya es más que suficiente. Eso es importante, sobre todo para ver de qué manera podemos hacer una gastronomía cada vez más sostenible, porque ser sostenible 100% un día para otro es complicado, o es casi imposible, y en eso soy honesto. Pero cada vez vamos siendo más conscientes de lo que comemos, yo creo que nos va a llevar a lograr este tipo de, sobre todo de estrategias, para que ojalá todas las personas del mundo tengamos acceso a esta seguridad alimentaria. Quiero que me hables desde tu perspectiva, los avances tecnológicos científicos que creas que van a cambiar o revolucionar el futuro de la cocina. Bueno, la tecnología cada vez avanza más rápido y cada vez hay más avances. Hoy en día vemos como, no sé, la inteligencia artificial ya ha dominado nuestro diario vivir. Y claro, la cocina ha ingresado bastante. O sea, basta con que le digas a cualquiera de estas plataformas que te ayude a hacer un menú y lo hace. Pero claro, son grandes herramientas de apoyo. Pero volviendo a lo que es la cocina en sí, la cocina práctica, o sea, la elaboración de los alimentos, cada vez la tecnología va más por este tema también de la sostenibilidad. Porque claro, o sea, yo te puedo decir que he visto cocinas que funcionan con rayos láser. Y eso es súper interesante, pero también hay que entender que eso tiene que ser escalar en algún momento. O sea, recién en el año 2000 se hablaba del sous vide. Y hoy en día, gracias a todos los avances tecnológicos y a la accesibilidad de muchos recursos, es que hoy en día el sous vide ya está disponible para el hogar.
O sea, es un tema interesante. Entonces, así está sucediendo. Entonces, hoy en día, cada vez más estas empresas que hacen, por ejemplo, equipamiento gastronómico, buscan hacer sus equipos más eficientes, que consuman menos recursos y sean de más precisión, porque lo que más le gusta al cocinero hoy en día, y se han dado cuenta, que claro, o sea, por un lado, a los chefs profesionales no nos gusta que un equipo no haga todo. O sea, presionar dos botones y que el horno lo haga todo, o que, no sé, una licuadora lo haga todo, está bien, pero al final del día el chef, el profesional, siempre hay que darle su toque. Entonces los equipos cada vez están siendo más controlables. ¿De qué punto de vista? Donde uno controla los parámetros diciendo esta temperatura, este movimiento, esta cantidad de aire. Las empresas se han dado cuenta que los chefs también quieren que esté su sello, pero su sello desde el punto de vista de que estas fueron las decisiones que yo tomé en este producto para lograrlo, y eso se está haciendo. También, claro, otra tendencia que se ha visto mucho hoy en día es las fermentaciones. Claro, las fermentaciones son ancestrales, no se han inventado hoy el día de hoy, pero hoy en día vemos cada vez más chefs muy inmersos en el mundo de la fermentación, porque logran muy buenos productos, y también es una muy buena manera de aprovechar el food waste y de lograr nuevas experiencias, porque en esto hay que ser honesto. O sea, ya no puedes inventar nada el día de hoy, porque ya está todo inventado. Hoy en día los cocineros hacemos innovaciones o reinterpretaciones o rediseños de recetas o de técnicas que ya han existido anteriormente. Entonces, claro, fermentar una carne, un vegetal no es nada nuevo, pero la manera en que se fermenta, con los otros ingredientes que se fermenta, y sobre todo adicionando otras sustancias con las cuales hoy en día tenemos acceso. Antiguamente, si tú querías usar hongos para fermentar, tenías que sacarlo de tu entorno. Hoy en día ya te venden inoculadores de hongos listos para hacer tu, no sé, tu koji o para hacer tus fermentados. Lo importante es que hoy en día esa es la tendencia, fermentación con control. Porque antes cualquier persona puede fermentar, pero hay una línea tan delgada entre lo que es fermentado y lo que es pudrición. Entonces, por eso hoy en día las tecnologías que se están desarrollando y los productos a los cuales estamos teniendo acceso hoy en día nos permiten hacer fermentación precisa, controlada y segura. Y eso se ha visto mucho porque la gente se ha dado cuenta, y los chefs no han dado cuenta, que al final un alimento fermentado te beneficia a tu cuerpo, pero también beneficia a tu estómago, a tu microbiota. Entonces también los chefs están con esa conciencia de que, claro, mi cliente no come todos los días en mi restaurante, pero por lo menos le puedo dar esta experiencia para que, además de los sabores complejos e interesantes, ayudarlo un poco cada vez más a la salud de su cuerpo humano. Entonces, eso también es interesante. E insisto, o sea, se han visto hartas cosas también en tecnología, en avances de alimentos, pero siempre vamos a volver a lo mismo. Y eso es una reflexión. Porque a pesar de todos los avances, la gente siempre quiere volver a comer como lo hacía antes. Todos extrañamos la cocina de nuestra madre, de nuestra abuela, de nuestro hogar. Y porque, una vez más, nos gusta la experiencia de restaurantes de alta gama, pero al final la comida de todos los días es comida casera. Entonces, los chefs estamos viendo esa manera de cómo, claro, o sea, no podemos imitar y jamás vamos a competir con la cocina de una mamá o una abuela. Eso es imposible. No podemos. Pero sí podemos de alguna otra manera evocar la nostalgia a través de las emociones. Entonces, hoy en día muchos chefs dicen que es bonito que uno, no sé, paga un postre, un plato tan sencillo, y que la gente curiosamente recuerde que estos eran los sabores que comían en mi casa. Eso es genial. Ahora, claro, tampoco se trata de hacer un estudio individual para cada persona, pero los chefs buscan mucho eso hoy en día. Siempre están viendo la manera de sorprender y emocionar a su cliente cada vez más. Y para eso, además de todos los artilugios tecnológicos que existen el día de hoy, que la generación de humo, de esferas volantes, espumas que flotan, o de cuando tú lo comes te hace efervescente la boca, o veas luces, o todo ese concepto, al final del día es porque cada vez queremos volver el acto de comer una experiencia que motive y emocione. Entonces, y eso puede ser desde un restaurante muy sencillo hasta uno muy elaborado. Entonces, cualquiera puede ver la manera de emocionar desde ese punto de vista, pero esa yo creo que es la gran tendencia, y toda esa búsqueda de emocionarte y diferenciarte es lo que lleva obviamente a estas empresas tecnológicas a proponer estas nuevas tecnologías y estas nuevas propuestas de ingredientes o de insumos o de equipamiento para lograr este tipo de cosas. Para finalizar, ¿qué consejo le daría a la nueva generación de cocineros? Yo creo que es el consejo que más doy, y es el que más me han mencionado, y creo que nunca está de más de mencionarlo. Cada vez vemos cómo hay más competencia, porque claro, solo en Chile ya son más de 50 o 70 instituciones que enseñan la carrera de gastronomía. Entonces cada año ves que egresan más de 10.000 cocineros
Y uno dice, bueno, ¿y dónde meto a 10.000 cocineros? Ahora, claro, siempre hay trabajo porque la gente siempre tiene hambre. Entonces siempre hay oportunidad de satisfacer la alimentación y el hambre de los clientes. Pero si uno quiere ser de esos 10.000 cocineros, quiere ser uno o unos cuantos que se destaquen o diferencien, ¿cómo lo puedes hacer? Bueno, yo lo hice de una manera. Y si mi manera los motiva, adelante. Yo simplemente elegí la ciencia. Porque la ciencia me daba estas respuestas que otras personas no me daban. Y ese conocimiento me permitió ser diferente al resto. Entonces yo siempre insto a todos los estudiantes, cocineros, ya sea profesionales o que estén en su estudio, que vean la manera de ser diferente del resto. O sea, si tú quieres colocar tu local de hamburguesas, adelante. Pero busca hacer la mejor hamburguesa posible, pero también analiza las otras hamburguesas que existen y ve cómo la tuya puede ser diferente al resto. Un pan diferente, una propuesta diferente, una carne diferente, mezcla diferente, no sé. Todos podemos hacerlo de alguna otra manera, pero esa diferenciación es lo que le gusta a la gente, es más atractivo y sobre todo empieza a construir esto. Y eso puede ser tanto una propuesta de restaurante, de local, lo que sea, o en redes sociales. Pero en cualquier caso, siempre mantente humilde y eso es importante. Creo que la humildad es uno de los valores más fundamentales dentro del rubro gastronómico y que los cocineros deberíamos tenerlo casi impreso en nuestra chaqueta. Porque sabemos que hay mucha competencia y también hay mucha soberbia. Y eso es, lamentablemente, o sea, el egocentrismo está en todas las carreras y en todos los trabajos, pero en la cocina se nota. Y eso es importante. Somos todos buenos en algo. Yo soy bueno en algo, en eso soy humilde, pero también sé en que no soy bueno. Y también sé que quiero aprender de eso. Entonces, es mantenerse humilde con sus conocimientos, siempre estar abierto a aprender más, pero también buscar que ese conocimiento te ayude a esta diferenciación. Entonces, es este equilibrio entre humildad y diferenciación lo que siento que es una de estas recetas que los cocineros podemos utilizar para tener éxito en esta vida o buscar la felicidad dentro de la plenitud laboral profesional, porque al final de esto se trata. A todos nos gusta cocinar y creo que todos los que somos apasionados por esto nos va bien. Siempre va a haber frustración, siempre va a haber problemas y es totalmente normal en todos los trabajos. No creamos que los cocineros somos los únicos. Pero insisto, si buscas la manera de diferenciarte y mantenerte humilde, siento que lo vas a lograr y vas a lograr esa fórmula que te permita ser feliz o exitoso en tu carrera, en tu proyecto, en lo que estimes conveniente. Los amigos de Prime Chef quisieron auspiciar Qué tierno. Muchas gracias. este episodio y te vamos a entregar un regalo. Muchísimas gracias, Chef, por todo. Muchas gracias. Y gracias por... Facebook. Muchísimas gracias, Chef. Gracias, Andrés. Hasta el próximo episodio de Entre Fuegos. Chao, chao. Nos vemos.